Bueno, y seguimos con un episodio más de Palabra Viva. Bueno, ya llegamos al capítulo 20 de Hechos, donde la palabra de Dios nos habla de un recorrido por Macedonia y de Grecia. Pedimos al Espíritu Santo que nos hable, que nos permita disfrutar de la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 1 del capítulo 20. ¿Ya tienes tu Biblia? Cuando cesó el alboroto, todo este alboroto que veníamos del capítulo 19, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones dando palabras de aliento a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura, y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Bueno, hermano, aquí vemos un recorrido súper largo de Pablo, básicamente un recorrido por Macedonia y por Grecia. Pero también vemos cómo la gracia de Dios se ha extendido y tenía ya unos coequiperos y comilitantes como Sópater, hijo de Pirro, ¿de dónde? De Berea. ¿Se recuerdan que en Berea ellos escudriñaban las escrituras? Bueno, ahí tenemos a uno de sus miembros, Sópater, hijo de Pirro de Berea. De Tesalónica, donde hubo también disturbios, ahora tenemos a Aristarco y Segundo. El Señor tiene en cada un lugar un escogido, una persona que quiere y desea y anhela llevar su palabra. De Tesalónica, y luego dice Gallo de Derbe. Gallo después es mencionado en Juan. Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Dice el versículo 7 que el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Qué día estaban reunidos ellos? El sábado no era, porque el sábado era el día donde ellos se reunían, eran las sinagogas para discutir en las sinagogas con los judíos primeramente. Pero en este caso, ¿cuándo se reunía en la iglesia? El primer día de la semana. Hechos 20, capítulo 7. ¿Y para qué se reunían? Dice, para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Hermanos, estas reuniones no eran de 1 hora o de 2 horas como estuviésemos acostumbrados nosotros, sino que Pablo tenía tal pasión, tal ardor, tal encargo que alargó su discurso a la medianoche, pero no creo que haya pensado lo mismo Eutico, porque Eutico, ese joven que estaba ahí escuchando ese discurso en la ventana, se comenzó a dormir y ya era tarde, mientras Pablo alargaba el discurso y se quedó profundamente dormido y se cayó del tercer piso. Y lo recogieron, dice la palabra, que muerto. Sin embargo, Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó y dijo, no se alarmen, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Bueno, y aquí dice en la palabra de Dios que este partimiento del pan no fue en la mañana, fue en la noche. Dice que volvió a subir, ya era muy tarde en la noche, partió el pan y comió. Y aquí vemos que entonces él siguió y alargó ese discurso en la madrugada hasta el alba y allí salió. Realmente este nivel espiritual es un nivel espiritual bastante alto. Yo creo que en mi vida cristiana sí he estado en momentos donde uno le llama vigilia y oración. Sin embargo, acá es un poquito diferente porque no es unas actividades variadas, dinámicas, como son las que nosotros queremos, necesitamos y pedimos, sino que aquí vemos un Pablo haciendo un discurso largo, un poquito, diría yo, muy difícil de digerir y de absorber para los estándares de hoy en día. Aquí la palabra es clara, dice que habló largamente hasta el alba y así salió. Versículo 13. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Pablo tenía un deseo de ir a Jerusalén y todos estos lugares donde Pablo pasó son lugares de paso.
No, y Pablo hizo todo este recorrido de bastantes kilómetros y no llegó a Éfeso, sino que convocó a los ancianos directamente acá para evitar demoras, en este caso en Mileto. Y tenía que hablarles y darles unos encargos especiales que son los que vamos a ver a continuación. Vamos a ver lo que dijo Pablo en su discurso de despedida acá en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Realmente Pablo sufrió muchísimo, fue perseguido. Bueno, y todavía estaba al principio de dolores porque todavía iba a padecer bastante. Así que lo que él está diciendo es el resultado de una vida de abnegación, de sufrimiento y de entrega al Evangelio. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Esa expresión aquí en la versión Reina Valera, ligado yo en espíritu, es como sintiendo ese peso en su espíritu, sintiendo que el espíritu lo llevaba ya a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y aquí Pablo está hablando como profeta. Es una palabra profética. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y bueno, y él habla aquí del Evangelio de la gracia de Dios en contraposición al Evangelio de la ley. Y él habla con gozo en contraposición a las tristezas que generan los sufrimientos. Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Será una palabra profética porque Pablo realmente estaba sintiendo que ya no iba a poder volver a hablar con los de Éfeso, ni a ver a ninguno de estos hermanos, sino que las cosas iban a cambiar. Y así fue. Sigue diciendo la palabra, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermanos, es una palabra de advertencia bastante fuerte, porque él está hablando en términos acá de responsabilidad. Él no rehuyó su responsabilidad ni abandonó. Y está hablando también de que mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Eso no es un asunto de que yo quiero estar ahí, sino que el Espíritu Santo es el que ha colocado a estos ancianos en el rebaño del Señor. Y el rebaño es una palabra acá que hace alusión a ovejas que necesitan ser cuidadas, ovejas que necesitan ser supervisadas, ovejas en las cuales pueden haber ataques. Por eso dice que os ha puesto por obispos, que traducido es uno que vigila. Obispo es uno que vigila, pero también dice para apacentar la iglesia del Señor. Y apacentar requiere cuidado, requiere darle agua, requiere dar alimento y muchos otros cuidados. La iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y esto nos recuerda, hermanos, que la iglesia no es solamente las paredes, ni solamente son los métodos, ni los procesos, sino las personas. Ni siquiera las herramientas, ni siquiera las estrategias de hombres, sino que la iglesia es la iglesia del Señor. Entonces acá importante son las personas. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Tremendo trabajo de amor. Tremendo trabajo de abnegación, de entrega. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y esto se hace referencia, por lo menos aquí vemos uno de los contextos, que cuando estuvo con Aquila y Priscila, él hacía tiendas, hacía carpas, y con sus propias manos, no le fue molesto ni gravoso a nadie. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco.
Creo que ese versículo es un versículo bastante profundo para leerlo con mucho detalle. Hay muchos mensajes que hay ahí, hay muchas palabras. Ese capítulo 20 de Hechos. Sin embargo, vemos una persona que tiene un gran amor por los hermanos y que tiene un encargo. Así que los hermanos que están puestos ahí en la delantera tienen una gran responsabilidad con el Espíritu Santo y un gran encargo de parte de Dios. Entonces, bueno, este fue el capítulo 20 del libro de Hechos. Mañana seguimos con el capítulo 21.